Tenemos de invitado, y es un honor que esté junto a nosotros en Radio Sónica, en el programa Política y Diplomacia, el embajador de Nicaragua en la República Argentina, el doctor José Luis Villavicencio. Embajador, muchas gracias por acercarse a Radio Sónica, al programa Política y Diplomacia. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, realmente para mí es un honor estar aquí en esta radio, pudiendo transmitir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en Nicaragua y sobre todo pues contestar las inquietudes que ustedes tengan en torno a esta entrevista, ¿no? Sí, como comentábamos, mañana, el 15 de septiembre, se va a cumplir un aniversario más de la independencia centroamericana, independencia lograda entre otros por el prócer hondureño, el general Francisco Morazán. Y es muy importante, como hablamos la semana pasada con la embajadora hondureña, la doctora Ivonne Bonilla, sobre Honduras, queremos saber sobre este importante país de Centroamérica llamado Nicaragua. ¿Qué nos puede comentar un poco de la historia de Nicaragua? Lamentablemente a veces el sudamericano piensa que Centroamérica, todos los países son lo mismo, tienen la misma cultura, tienen banderas similares. Lamentablemente es así en muchos de los casos, pero ¿cuál es la particularidad que tiene su bella república a diferencia de otros países y otras latitudes? Bueno, en primer lugar, hablar de la independencia de Centroamérica es hablar un poco de la historia conjunta, ¿no? Nosotros nos independizamos el 15 de septiembre de 1821, pero esta independencia se hizo de manera muy pacífica. ¿Independencia de México? No nos independizamos de México, no era de México, era de España. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué se da la independencia de Centroamérica y de toda América? Porque casualmente entre 1820 y 1821 se está dando todo un proceso de independencia en toda América. Ya, en algunos países se hizo por la vía pacífica, porque los militares españoles se rebelaron contra el reinado español, ¿ya? y entregaron la independencia, la entregaron de manera pacífica, como fue el caso de Centroamérica. Pero en el caso de América del Sur, por ejemplo, aquí no se entregó de manera pacífica. Aquí San Martín peleó, Belgrano, en fin, aquí hubo lucha. ¿Por qué? Porque hubo resistencia de los virreinatos españoles a querer entregar pacíficamente, ¿da?, a estos países de América del Sur. Esa fue una diferencia que yo te puedo relatar, porque cómo surge la revolución en toda América, cómo surge la independencia en toda América. Gracias a Napoleón Bonaparte nosotros tenemos la independencia de América. Napoleón Bonaparte hizo en 1800, estamos hablando ya en 1800, toma control prácticamente de la península ibérica y pone a su hermano, pero comienza Napoleón a imponerle a España una serie de actitudes políticas que los amenaza de que, para no hacer lo que había hecho con todo el resto de los países, los amenaza y les hace una constitución. Napoleón les hace una constitución, la constitución de Cádiz, ¿ya?, que España todavía no aceptaba. Finalmente, cuando ellos aceptan la constitución de Cádiz ya en 1820, prácticamente 1800, sí, antes de 1817, 18, por ahí, se aparece ya prácticamente con la constitución de Cádiz, se establece el proceso de independencia de América, que los españoles, muy en contra de su voluntad, porque estás hablando desde 1492, en que se da la colonización en América. Nosotros tuvimos 1400, 1500, y prácticamente tuvimos en Nicaragua, ya en el año 1500, la colonización, y eso fue desarrollando una etapa hasta que se da la independencia. La independencia surge en Guatemala, como te digo,
que era la capillanía, la capitanía de toda Centroamérica. Para esa época Centroamérica estaba integrado por 6 países. Centroamérica la integraba Chiapas, ya que está al norte de Guatemala, sí. Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 6 países. Se da la independencia, se acuerda de hacer la lectura del 15 de septiembre en Guatemala, y esa acta comienza a circular de Guatemala, llega a León, Nicaragua, ¿verdad? Llega casi un mes después, llega como el 28 de septiembre, está llegando a Nicaragua, y a Costa Rica llega a Cartago, que era prácticamente donde estaba la capitanía de los españoles en Costa Rica, llega aproximadamente ya como en octubre prácticamente. Por eso que en Costa Rica celebran el 15, pero un homenaje a toda América. Pero en Costa Rica, si vos mañana le preguntás a la embajadora de Costa Rica, te va a decir... Yoconda Ueda. La embajadora de Yoconda Ueda le va a preguntar que si ellos tienen, además del 15, tienen otra fiesta en relación a su independencia. Te va a decir que sí, que ellos la hicieron prácticamente. En Costa Rica redactan el acta de independencia prácticamente entre el 25 o el 28 de octubre, si la memoria no me falla. 29 de octubre de ese mismo año, 1821. Interesante, si bien tienen el mismo vientre libertario los países centroamericanos, ¿cuál es la particularidad que tiene Nicaragua a diferencia de pero resto? Terminando un poquito esa historia, nosotros terminamos de ahí prácticamente a trabajar. Nuestros próceres criollos tuvieron la idea de establecer una anexión a México, ¿ya? Hicieron una solicitud, una intención de anexarnos a México. México recibió la anexión, la solicitud de anexión, y se quedó en espera del trámite de cómo se iba a hacer todo para la integración de nosotros como México. La historia no quiso que así fuera, porque en ese periodo, casualmente, México comenzó a tener problemas con los vecinos del norte, porque le estaban robando todo el estado de California, ¿verdad? Y a los 8 o 9 meses prácticamente nuestros próceres decidieron separarse nuevamente, al ver que como que México no les puso mente, no les puso interés, entonces se tuvieron que regresar, y al regreso Chiapas decidió quedarse. Si vos revisás la historia y vas a ver la bandera histórica que tenía Chiapas con la independencia, también era azul y blanco, como la de Guatemala, Honduras, El Salvador y la de Nicaragua. Y como la misma Argentina, o sea... No, la Argentina es celeste. Celeste, nosotros es azul. Nosotros tenemos azul y blanco por los 2 mares que tenemos, el Pacífico y el Caribe, son azules. Y el blanco refleja el cielo. Y luego la diferencia entre un país y otro está en el escudo. Sí. El escudo de Nicaragua, por ejemplo, tiene un triángulo equilátero, y dentro del triángulo equilátero tenés los 5 volcanes que representan, porque Nicaragua es un país volcánico, representa los 5 volcanes que son cada una de las 5 repúblicas, y tiene un gorro frigio igualito al de Argentina, es idéntico el gorro frigio que tiene. Y los 5 volcanes, las 5 repúblicas, como Honduras, las 5 estrellas, o sea, de alguna manera hay una hermandad muy fuerte. El Salvador tiene 5 banderas, tiene como unas 5 banderas, etcétera. Sí. Guatemala tiene un símbolo que es el quetzal, ¿verdad? Pero también si vos mirás cada escudo tiene ya su propia particularidad. Así surgió la independencia prácticamente. Se trabajó en una otra intención de establecer una federación de estados. Se hizo un himno centroamericano incluso. Mañana en el acto que vamos a tener en el Salón Belgrano, sí, en la Cancillería. Se va a entonar el himno centroamericano. Que era el himno centroamericano porque se hizo un himno de Centroamérica, y a partir de ahí, como no funcionó, porque hubieron a tener pleitos internos nuestros criollos alrededor de quién iba a regir, dónde se iba a regir la capitanía general, pues todos decían que fuera Guatemala, la cabecera central de la federación, y comenzó nuevamente a hacerse se fragmentó, y ya vino un proceso de hacer cada quien su propia constitución política centroamericana.
De Nicaragua, aquí en Argentina no tenemos tanto conocimiento, pero sí hace pocos años hemos descubierto que nos ha llegado mucho desde la música. Por ejemplo, uno de los grandes representativos ha sido Luis Enrique, que estuvo en diferentes oportunidades aquí en Nicaragua. También me doy cuenta que usted utiliza el voz también para hablar. Eso es algo que también se utiliza aquí en Argentina, en Buenos Aires puntualmente. Sí. Y me gustaría que nos comente más sobre la cultura más bien de Nicaragua, representando a la salsa, por ejemplo, la gastronomía, como por ejemplo que hay una particular que sí, de alguna manera, sí hay combinaciones de diferentes países, como por ejemplo los nacatamales, ¿puede ser? ¿Qué es eso? Claro. Mira, primero, la música, nosotros tenemos una música, claro, tenemos varios personajes ahí. Está Carlos Mejía Godoy, hermano de Luis Enrique Mejía Godoy, y está el salsero Luis Enrique Mejía, que es salsero ahora joven, que casualmente es sobrino de estos dos grandes personajes. Percusionista también de Diego Torres. Sí. Porque los Mejía Godoy, la familia Mejía Godoy en Nicaragua, es una familia de 5 o 6 hermanos, sí. Todos son artistas. Uno es pintor, otro es escultor, otro es ceramista, y luego los otros son músicos, ¿ya? Y ahora los sobrinos de todos los Mejía Godoy, todos son músicos. Todos los muchachos, diríamos, los muchachos de 28, 30 años, acaban de formar un conjunto que se llama La Cuneta Son Machín. Mira. Y todos los muchachos, que todos son primos entre sí, los Mejía Godoy, todos los primos entre sí, que son también primos de Luis Enrique Mejía, que está en el Salsero de Miami, están también ya participando y desarrollándose la música. Ahora, en cuanto a la gastronomía, nosotros somos un pueblo. ¿Por qué se quiso hacer la anexión a México? Porque realmente nosotros somos un pueblo de la misma cultura maya, ¿ya? Somos hijos del maíz, ¿ya? Tenemos mucho formación cultural indígena de los mayas. Existen aproximadamente más de 2.000 platos de comida que se hacen a base de maíz. Igual forma los tipos de bebidas también a base de maíz, sí. De maíz. Entonces, esa es nuestra propia cultura, diríamos que es nuestra riqueza que tenemos en cuanto a la alimentación. El maíz tiene nutrientes desde que una mujer está en estado de embarazo. A la mujer le comienzan a dar un atol de maíz caliente. ¿Ya? ¿Qué es un atol? Se llama tibio, le llamamos tibio, o sea, agarras el maíz, lo pones a cocer, y después de cocerlo, el maíz lo agarras, lo tostás, lo molés, sí. Y ya estando ya molido, sale lo molés con canela. A la hora de molerlo, le echas canela, le echas cacao. No es chocolate, es el cacao, porque hay una diferencia entre el chocolate que ustedes consumen con el cacao que nosotros producimos. El chocolate que ustedes consumen ya es elaborado químicamente. El cacao es el estado puro, el grano puro del chocolate. Y ese cacao nosotros, y tenemos también otras semillas que le llamamos semilla de cacao, que es más pequeña, que nuestros indígenas la utilizaron en la época de la conquista, la ocupaban como la moneda nacional, ¿ya? Como la moneda equivalente a una moneda. Entonces el cacao era la especie de cambio en la época. Es la especie de cambio en la época, sí. Da una semilla pequeñita, pero de una especie, nosotros le decimos cacao, pero no es prácticamente un cacao como el cacao que produce la planta de cacao, sino que anda como más pequeño. O sea, en Centroamérica no solo se destaca el cacao, el tema turístico, sino por ahí el tabaco, sí, el café, o sea, es muy similar la economía y la producción de Nicaragua que la de Honduras, que la de Guatemala. Sí, claro, tenemos similitudes. Lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y Costa Rica, tenemos similitudes en el café. Aunque hay variedades diferentes de café, sí. De grano. Nosotros tenemos café arábigo, café caturra, que lo compartimos con Honduras porque tenemos casi los mismos climas. Incluso el café nicaragüense entra a algunas cafeterías argentinas.
De eso todavía dicen que sí, que una cadena hay una comercializa. hay una los comercializa, aquí los comercializa, sí, dicen eso. Y ahora que anduve por el Rosario, les interesó mucho a algunos rosarinos tener acceso al café nicaragüense, pero de manera directa, ¿verdad? De manera directa en torno a que, porque le decían, no es lo mismo el café natural puro que puede vender Nicaragua a un café procesado. Porque el problema es que las industrias, ¿verdad?, te hacen algunos trucos con la elaboración, ¿verdad? Por ejemplo, le quitan la pureza. Por supuesto, te le ponen, muchas veces le ponen arroz quemado, que lo tuestan y a la hora de molerlo lo muelen junto con el café puro para aminorar los costos. Para estirarlo un poco. O en otros países le echan, por ejemplo, le echan maíz tostado, también lo muelen junto con el café para que a veces te le echan un 25% maíz tostado con un 75% de café y eso te lo muelen para que haya mezclado el maíz tostado con el café, entonces ya no el café. También hay una realidad que es más fácil comercializar el café de Colombia y de Brasil por la cercanía, en cambio Centroamérica por los es costos, más complicaciones, claro, sí. Porque no hay acuerdos complementarios económicos como rigen en los países aledaños. Nosotros tenemos, debo decir, es lo que decimos, nosotros tenemos riquezas marítimas, por ejemplo el caso de la langosta, los camarones, que aquí digamos, no es lo mismo. Se encarece, sí. No se encarece mucho, ¿no? Por un lado, y por otro lado tenemos otra serie de productos, digamos, que son una mezcla de mar y tierra, que te parece que son las ostras negras. Nosotros tenemos ostras negras, ustedes no tienen manglares aquí. Nada, que nosotros sí estamos llenos de manglares en Centroamérica, sobre todo en la costa del Pacífico, hay mucho manglar. El manglar nace en la desembocadura de los mares, que vienen de los ríos, que desembocan, pero ya hasta de 1 o 2 kilómetros de la desembocadura del mar hacia adentro. Como hay en Perú, en Ecuador, los manglares. Se conforman unas plantas que son tipo, como que son volátiles, que están con unas raíces que están en el aire. Y ahí nacen muchas ostras negras, ahí se produce el cultivo para el desarrollo de las ostras negras que produce en Perú hay bastante. O sea, hay oportunidades para que entren productos de Centroamérica, para que haya un intercambio comercial más fluido, pero lamentablemente quizás hay trabas burocráticas. ¿Quién sabe qué podrá hacer? Pues la verdad es que yo he andado con la idea de ofrecer, y casualmente ha sido mi periplo ahora, andar presentándole por PowerPoint todo lo que es el proceso de inversión y productos que Nicaragua le está ofreciendo a la República Argentina.